Silenciamiento génico y diferenciación. En la segunda parte de este tema hablaremos de las remodelaciones epigenéticas globales que involucran el silenciamiento del cromosoma X en las mujeres y el silenciamiento diferencial o impronta de los gametos femeninos y masculinos. El primer ejemplo es el silenciamiento epigenético de un cromosoma completo, el cromosoma X. En los mamíferos, las hembras tienen 2 cromosomas X y los machos tienen un cromosoma X, además del cromosoma Y. La dosis de cromosomas X y de los genes localizados en el cromosoma X es entonces distinta en ambos sexos, habiendo el doble en las hembras que en los machos. Esto genera un problema y de hecho cuando hay 2 cromosomas X activos ocurre la letalidad. Por lo tanto, existe un mecanismo de compensación de dosis, el cual se logra mediante la inactivación de uno de los cromosomas X en las mujeres, de modo que entonces tanto las mujeres como los hombres tendrán una sola dosis de cromosoma X. En esta fotografía se señala con la flecha el corpúsculo de Barr en un núcleo interfásico de una célula bucal humana femenina. La cromatina del cromosoma X está en un estado físico diferente al del cromosoma X activo, que no se distingue, y durante la interfase, mientras otros cromosomas se extienden, y ya los hilos de cromatina es imposible que se distingan bajo el microscopio óptico, el cromosoma inactivo permanece condensado en una forma altamente compactada de cromatina, que se llama heterocromatina, que no se transcribe mayormente y se ve claramente en las células como el cuerpo de Barr. Barr es el apellido del Dr. Murray Barr, que lo identificó y describió por primera vez estudiando gatos, un ginecólogo. El cromosoma X heterocromatinizado, entonces aparece aquí en las hembras, pero no aparece en los machos, en hombres y mujeres. Se señala con la flecha. Los 2 cuerpos oscuros en el núcleo en realidad son los nucleolos y este tercer cuerpo que se observa sobre las hembras es el corpúsculo de Barr. La prueba de corpúsculo de Barr, de hecho, se utilizó en los Juegos Olímpicos del 68 para detectar a aquellos atletas masculinos que supuestamente pasaban como mujeres fenotípicamente y tenían una ventaja competitiva. Y de hecho, este estudio permitió la identificación de algunos competidores que que realmente desconocían su condición genética y tenían realmente una condición cromosómica masculina. Y por diferentes errores genéticos no tenían un fenotipo tal. El mecanismo de inactivación del cromosoma X se puede dividir en 3 fases: iniciación, propagación y mantenimiento. Durante el inicio, uno de los 2 cromosomas X de las hembras se define para su inactivación. Aquí se indica el Chromosome Inactivating Center en una zona del cromosoma X. La fase de propagación se llama así porque la inactivación comienza en uno de los 2 cromosomas y se extiende desde el centro de inactivación en ambas direcciones hacia los extremos de los cromosomas. La propagación requiere de la transcripción de un gen muy particular llamado SHIST, que codifica para un ARN que nunca se traduce a proteína. Este ARN, que se comienza a sintetizar en el centro de inactivación, va a recubrir todo el cromosoma X que se inactivará. Después del recubrimiento, el ARN de CIS además se asocia a proteínas que contribuyen a la compactación de la cromatina generando el corpúsculo de Barr. El mantenimiento se refiere a la replicación del cromosoma compactado durante las divisiones celulares posteriores que permitirá la herencia del mismo estado de compactación y por lo tanto el mantenimiento del cromosoma X inactivo compactado. Cada vez que una célula somática se divide en un mamífero hembra, el cuerpo de Barr se replica para producir 2 cuerpos de Barr, uno para cada célula hija. Los eventos moleculares que dan lugar a la inactivación del cromosoma X son similares a los que vimos ya previamente y se descubrieron realizando investigación en la diferenciación de células madres embrionarias femeninas. Durante el inicio de la inactivación se comienza por un cromosoma X que está activo con una transcripción por la RNA polimerasa 2.
el comienzo de la transcripción del gen que produce ARN GIST es el que va entonces a comenzar la inhibición de la transcripción de ese cromosoma. Uno de los primeros eventos, entonces después del recubrimiento, es la pérdida de estas marcas de histona eucromáticas y a la vez la deposición de nuevas marcas de histonas que son las que ocurren en los genes silenciados. Aquí se marcan varias de ellas. En el momento entonces en que esto se empieza a propagar, también se propagan las marcas histónicas represoras. Aparece también en acción el complejo Polycom 2 y el complejo Polycom 1, ¿sí? Trabajando sobre proteínas específicas y contribuyendo entonces a el empaquetamiento mayor de la cromatina en esa región. En etapas posteriores, los complejos Polycom ya no están presentes y lo que sí ocurre en el último etapa es una metilación profusa del ADN por DNA metiltransferasas que sobre todo van a silenciar genes a nivel de la metilación de las islas CPG en los promotores. Otro evento importante es la incorporación de una isoforma muy específica de H2A que se llama macro H2A, característica del corpúsculo de Barr. Si estos eventos los miramos a nivel cromosómico, a partir de dos cromosomas X que están activos, ¿sí?, en el núcleo, la síntesis de GIST que va recubriendo al cromosoma X que se inactiva forma lo que se llama un compartimiento nuclear silencioso que se mueve hacia la periferia del núcleo y está en amarillo. Sin embargo, observen que hay zonas que escapan al silenciamiento que están indicadas como puntitos verdes y que de hecho son zonas del cromosoma X inactivo que continúan siendo transcriptas, eso en condiciones normales, que incluyen a varios genes, incluso a los genes de la región pseudoautosómica. En esta lista se ven entonces las características que cumple la cromatina del corpúsculo de Barr. La inactivación del cromosoma X a lo largo del desarrollo de una mujer pasa por diferentes olas de silenciamiento y reactivación. En los gametos femeninos tienen ambos cromosomas X inicialmente activos, sin ningún silenciamiento, y los ovocitos maduros van a tener su cromosoma X sin silenciar. Sin embargo, en la espermatogénesis hay un silenciamiento del cromosoma X que corresponde a la etapa del paquiteno, y luego hay un silenciamiento postmeiótico del cromosoma X en aquellos gametos que heredaron el cromosoma X, ¿sí?, que se llaman P por materno aquí, mientras que M por materno aquí. Pero cuando se produce la fecundación, se va a mantener la actividad en el cromosoma materno y en el cromosoma paterno se va a mantener parcialmente el silenciamiento. Esto se hereda, esta situación, en la primera y en la segunda división cigótica, habiendo un incremento progresivo de la compactación del cromosoma paterno. De hecho, en la mórula ya vemos que todas las células poseen un cromosoma paterno completamente silenciado y un cromosoma materno aún abierto. Esta situación se modifica. Fíjense que entonces en el blastocito las células que son del trofo ectodermo van a mantener este estado de silenciamiento del cromosoma paterno y esto va a mantenerse en todos los tejidos extraembrionarios derivados de las células del trofo ectodermo. En cambio, en las células del macizo celular interno va a haber un borrado de silenciamiento paterno, por lo tanto una reactivación que conduce a que la célula va a tener ahora dos cromosomas X activos transitoriamente. Esto va a cambiar rápidamente en el estadio de 6.5. Las células embrionarias van a dar lugar a una inactivación al azar de un cromosoma X en cada célula, que puede ser tanto el paterno como el materno. Algunas células, de hecho, activarán el paterno y otras el materno, dando lugar a un individuo posteriormente que va a ser un mosaico de células que tienen activación
del X paterno y otras del X materno. Ahora, en las células de los precursoras de la línea germinal va a haber una borrado nuevamente de la compactación del cromosoma X, que se hereda de aquí, para proporcionar ahora células que no tienen ninguna memoria del silenciamiento genético del X y que van a entonces producir luego gametos que tienen ambos cromosomas X activos y al final uno de ellos activo. Vamos a ver luego la vinculación que esto tiene con los embriones ginecogenéticos y androgenéticos. En definitiva, el cromosoma X durante el ciclo sufre dos tipos de inactivación. Una que es aleatoria, independiente de la célula, que puede tener que ver con el cromosoma paterno o materno, y otra que viene con una impronta dependiendo de si el cromosoma X fue heredado del padre o de la madre. Así que durante toda esta etapa y hasta las células extraembrionarias, muchas células van a recordar, van a tener una impronta del cromosoma, del origen del cromosoma X, si es paterno o materno, y van a tener un silenciamiento que depende de si se originaron en el padre. El hecho de que la inactivación del cromosoma X ocurra al azar en el embrión se ve claramente en los gatos cálicos. Estos gatos son hembras y tienen este tipo de pigmentación variegada, ¿sí? Y esta pigmentación se debe a que tienen un cromosoma X con un alelo O para el gen O grande para el gen de la pigmentación naranja y otro alelo O minúscula en el otro cromosoma X para un gen de pigmentación negra. Dependiendo entonces de cómo se dé la inactivación en las células, vamos a poder tener una inactivación del cromosoma que lleva el alelo naranja o el cromosoma que lleva el alelo negro. Y por lo tanto, de todas las células que son hijas de esas células. Por lo tanto, lo que vemos aquí son bandas de pigmentación distinta que marcan que estas células son hijas de un clon, por ejemplo las negras, que inactivó este alelo, mientras que las naranjas inactivaron el alelo negro. Un fenómeno similar se observa en el hombre en una enfermedad que se llama la displasia ectodérmica hipohidrótica o DHE, ¿sí? Que es un trastorno genético del desarrollo del ectodermo caracterizada por la malformación de estructuras ectodérmicas como la piel, el pelo, los dientes y glándulas sudoríparas. Es una enfermedad muy rara, de una prevalencia de 1 en 15.000, y incluye 3 subtipos que son bastante similares, pero la que comparten esta sintomatología de una disminución en la sudoración, que además ocurre en regiones específicas de la piel, en zonas que tienen glándulas normales y zonas que tienen piel sin glándulas. Es un tipo también de variegación. El tipo más común, que se llama el síndrome de CST, por Chris-Siemens-Turenne, es causado por un gen que está ligado al cromosoma X, ¿sí? Entonces, evidentemente, lo que se hereda es una única mutación en uno de los cromosomas X, y el hecho de que los cromosomas X se vayan a inactivar al azar durante el desarrollo hace que algunas de las células del cuerpo inactiven el alelo mutante, ¿sí? Por lo tanto, den lugar a una pigmentación normal, mientras que otras inactiven al alelo normal, dejando expresar solo al alelo mutante y generando estas zonas de pigmentación y de un desarrollo de la piel anormal. Hablemos ahora de la otra forma de silenciamiento global, que es el silenciamiento diferencial, que ocurre en los gametos femeninos y masculinos y que se conoce como impronta genómica y tiene que ver también con la dosis génica para un grupo de genes. Para el desarrollo normal se requieren gametos femeninos y masculinos para la formación del cigoto, es decir, se requieren de cigotos biparentales. Usando experimentos de trasplante nuclear, se construyeron cigotos que poseían 2 núcleos
provenientes del mismo progenitor, por ejemplo, dos núcleos paternos de gametos del mismo individuo, o dos núcleos maternos, es decir, de gametos de la misma hembra. Veamos qué ocurre entonces cuando se usan dos gametos provenientes de mujeres, dos núcleos de gametos de mujeres. Lo que ocurre es que hay un desarrollo anormal caracterizado por un crecimiento fetal potenciado y un escaso desarrollo de los anexos extraembrionarios, que resulta en un bloqueo del desarrollo embrionario y es inviable. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un experimento de trasplante nuclear con dos gametos paternos? O sea que es androgenético en vez de ginecogenético. Lo que observamos en este caso es un desarrollo fetal muy reducido y un crecimiento extraembrionario muy aumentado que lleva a un crecimiento embriónico muy retardado. ¿Por qué esto ocurre? ¿Cuáles son las diferencias entre el genoma materno y paterno que pueden explicar este resultado? Bien, ¿será un problema genético? Pues no, ya que los genomas paterno y materno tienen exactamente los mismos genes con solo algunas variantes aléricas. Por lo tanto, no. Evidentemente la respuesta es la epigenética. Es decir, que va a haber variaciones que involucran a la cromatina entre el genoma paterno y materno que provocan silenciamiento y activación diferencial de genes. Esto sí puede ser, y de hecho, esto es lo que conocemos como impronta epigenética. Existe un grupo de genes que son silenciados epigenéticamente de un modo diferencial en el óvulo y en el espermatozoide, o en el espermatozoide, durante la gametogénesis. Estos diferentes genes que se silencian en el óvulo o en el espermatozoide van a permanecer silenciados en los cromosomas provenientes de esos gametos en el desarrollo embrionario. Aparentemente este es un mecanismo que surgió para evitar la partenogénesis y en ese sentido les recomiendo para su diversión y entretenimiento una película que se llama No más hombres después de este punto, y fantasea con la idea de un universo alternativo en que los humanos empezaron a reproducirse por partenogénesis y desde ese momento la reproducción sexual fue cada vez más rara y la mayoría de los bebés comenzaron a ser del sexo femenino. Y los dejo ahí para que se diviertan con esta película. Los genomas parentales o maternales entonces vimos que no son suficientes para sostener el desarrollo. Los genomas paternos y maternos tienden a expresar distintos tipos de genes que son importantes en el desarrollo temprano. El marcaje epigenético del genoma de un organismo diploide con respecto a su origen parental es lo que conocemos como impronta genómica. Es una marca que hace diferente la epigenética de los cromosomas que provienen del gameto femenino en comparación con los que provienen del gameto masculino. El concepto de impronta genómica, del inglés imprinting, es de un fenómeno epigenético, o sea que es reversible y que no es mutacional, que no cambia la secuencia del ADN. Aquí tenemos un ejemplo de un locus que está sujeto a imprinting. Fíjense que esta es una región del cromosoma 7 en el ratón que tiene codificado el gen IGF, Insulin Growth Factor 2, y el gen H19, uno contiguo al otro. Y miren cómo, si este está en el cromosoma 7, que proviene del gameto masculino, entonces lo que vamos a ver es que se expresa IGF-2 y no se expresa H9. Sin embargo, si el cromosoma 7 es el femenino, lo que ocurre es que se expresa H19 y no se expresa AE-IGF-2. Esto implica que hay una impronta, hay un recuerdo del origen cromosómico que determina una expresión diferencial de estos genes en el cromosoma 7 materno o paterno.
Es un mecanismo normal de regulación de la expresión de algunos genes en mamíferos y en plantas superiores exclusivamente. La impronta no es un fenómeno universal, ocurre en algunos grupos y es algo normal. Esto es lo que tiene que ocurrir para que el organismo se desarrolle normalmente para un set de alrededor de 200 genes en los que se incluye IGF-2 y H19. En los genes que sufren impronta, lo que va a haber en el embrión y luego en el adulto es una expresión monoalélica. Se va a expresar uno solo de los alelos de la célula diploide, dependiendo de si es materno o paterno. Entonces, en realidad la expresión es como si hubiera una deleción, de alguna manera, es como una haploidía pero funcional. Se llaman epihaplotipos. Muchos genes que sufren imprinting están ubicados en grupos o regiones que son reguladas en forma coordinada y se llaman dominios y centros de imprinting. Otra cosa interesante es que buena parte de los genes improntados están vinculados al desarrollo fetal, al desarrollo del sistema nervioso central y al comportamiento. Aquí se observa un ideograma que representa esquemáticamente todos los cromosomas humanos, donde se indican a la izquierda de cada cromosoma los genes que son sujetos a una metilación diferencial de acuerdo al origen parental. Por eso se llaman también Parental of Origin Differential Methylation, o sea, POF, y se marcan en rojo aquellos que son metilados según su origen materno y los que son en azul metilados paternos. Entonces ven que hay un montón de genes en todos los cromosomas que son sujetos de imprinting, ¿sí? En particular, aquí hay un clúster muy grande en el cromosoma 15, en el cromosoma 19 vemos cómo hay regiones del genoma donde se agrupan varios genes que están sujetos al mismo tipo de impronta. Las características epigenéticas de los genes improntados que permiten la expresión diferencial, posibilitando la expresión a partir de un alelo de un origen parental y inhibiendo la expresión del alelo del otro origen, se indica en este esquema de estos dos alelos hipotéticos. Aquí vemos entonces la presencia de una isla CPG que está cerca del inicio de la transcripción del gen y lo que vemos es que el silenciamiento en este caso estaría producido por una intensa metilación del ADN en la región de la isla CPG, que hace que los nucleosomas entonces se compacten. En el caso del alelo activo, lo que ocurre es primero una ausencia de metilación a nivel del ADN y la presencia de modificaciones de histonas de tipo acetilación que separan entonces a los nucleosomas, permitiendo entonces el ensamblado del complejo de transcripción. La asociación, entonces la impronta tiene nuevamente una base en la metilación diferencial, en la acetilación diferencial de histonas, y va a tener sin duda consecuencias también en lo que es la estructura topológica del ADN y su empaquetamiento en esas regiones. Asimismo, tal como lo vimos para las grandes reprogramaciones en el desarrollo, estos estados de cromatina se van a ir heredando en las divisiones mitóticas de la célula, es decir, que las células hijas van a seguir heredando que el cromosoma, este cromosoma que provino originalmente de uno de los progenitores, se mantenga silenciado por este mecanismo y el otro se mantenga activo por este mecanismo. Veamos entonces cuál es la dinámica de la impronta genómica a lo largo del desarrollo. Cada individuo recibe genes improntados de sus padres, en este caso se representa un cromosoma, su origen materno y paterno, y se indican dos diferentes genes que se expresan en uno o en otro genoma. Aquí tenemos entonces el cigoto y aquí el mantenimiento de la impronta, es decir, del estado cromatínico en el cromosoma paterno y materno diferencialmente. Esto se va a mantener en las células somáticas a lo largo del desarrollo embrionario. Es decir, que las células conservarán, incluso ya en su estado diferenciado, memoria del origen paterno o materno de sus cromosomas.
Esa impronta resiste la desmetilación del genoma que viene inmediatamente luego de la fertilización y también la metilación de novo que ocurre luego de la implantación. Una cosa diferente ocurre en la línea germinal. En la línea germinal tiene que haber un borrado, un reseteado completo de la impronta porque los gametos ahora van a ellos mismos tener su propia impronta como única, como gameto femenino o como gameto masculino. Esta impronta se borra por desmetilación del ADN alrededor del día 12 a 13 del desarrollo y se establecen las nuevas improntas por metilación de novo, mediada por la dienel-metiltransferasas 3, en etapas tardías del feto que de acuerdo al sexo van a diferir en función de cómo ocurre, ¿sí?, la meiosis en cada uno de los sexos. Entonces aquí tenemos un esquema donde se ve la línea femenina, la gametogénesis femenina y la gametogénesis masculina arriba, y se observa entonces cómo comienzan a la impronta en la formación de los gametos que ocurre a diferentes tiempos en cada uno de los sexos, ¿sí? Obteniéndose entonces un gameto femenino con una única impronta y un gameto masculino con una única impronta que van a regenerar esta asimetría epigenética que tienen los cromosomas dependiendo de su origen materno y paterno. Veamos entonces cuál es el efecto de la impronta genómica sobre la segregación de alelos en una descendencia. Para esto tomamos un ejemplo en ratones en que en la parte superior se muestra un par de cromosomas homólogos que portan un gen A, ¿sí?, en la cual hay dos alelos, uno naranja y otro amarillo. Esto es una hembra, esto es un macho, y en este caso lo que vemos es un gen que sufre impronta de un progenitor. Digamos que este es el cromosoma proveniente del padre y el gen tiene entonces impronta paterna, de modo que en ambos células somáticas de estos individuos se estaría expresando solamente el alelo que está dentro del cromosoma de origen materno, que es el amarillo, ¿sí? Aquí entonces, una vez que estos individuos generan gametos, se produce una remoción, un borrado del imprinting durante la meiosis, de modo que en los gametos femeninos se va a dejar que los dos alelos, que los dos genes expresen el gen, mientras que en la línea germinal masculina se va a silenciar por metilación la expresión de este gen, tal cual ocurre en cualquier impronta de origen paterno. Ahora observen entonces cómo cuando estos individuos, estos gametos, se fecundan, podemos obtener, ¿sí?, a partir de estos cruzamientos, dos individuos, dos ratones con el mismo genotipo, naranja y amarillo, pero como heredan estos alelos de diferentes progenitores, en este caso el amarillo del progenitor masculino silenciado y en este caso, perdón, el naranja y en este caso el amarillo silenciado, se va a obtener una expresión en este ratón del alelo amarillo y en este ratón del alelo naranja. Igual genotipo y diferente fenotipo. Esto es una excepción muy importante al comportamiento genético clásico. Es decir, que los genes improntados van a tener un tipo de herencia diferente a la que se espera para un carácter mendeliano. Esto lo podemos ver mejor si lo pensamos de otra manera. Imagínense que aquí tenemos dos ratones normales, los que acabamos de ver, pero que portan un alelo deleterio en un gen con impronta paterna, que en este caso es este gen, y digamos que el gen mutante sería el alelo naranja, ¿sí? Ahora entonces ustedes podrán ver que si seguimos este mismo razonamiento de cómo se produce la impronta después de resetearse la línea germinal, lo que va a pasar es que vamos a tener estos dos ratones, mismo genotipo, pero este ratón va a ser normal, mientras que este ratón, ya que es el que expresa el alelo mutante, va a ser enfermo. Veamos entonces ahora un ejemplo real de una patología humana que es el síndrome de Prader-Willi y Angelman, dependiendo si la mutación es de origen paterna o materna.
Entonces veamos el cuadrado de Punnett en el cual se indican diferenciados, ¿sí?, el origen de la línea germinal de la mutación. Miren aquí tenemos entonces el cromosoma 15, que es donde está el gen que porta la mutación y generalmente por deleción de una región que lleva varios genes en esa deleción. Cuando la deleción viene en el gameto femenino, ¿sí?, mientras que en el gameto masculino no hay ninguna deleción, este individuo va a sufrir el síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman clínicamente presenta un retardo mental severo, marcha inestable, ataxia, epilepsia y se caracteriza por un estado de ánimo alegre que se ve en la sonrisa de estos niños, a los que se les ha dado llamar Happy Puppet Syndrome, como si fuera una marioneta alegre, por el tipo de, digamos, de comportamiento. En el caso de que la deleción del cromosoma 15 venga en el genoma paterno, es decir, en el espermatozoide, ¿sí?, que fecunda a un óvulo normal desde el punto de vista del cromosoma 15, se produce el síndrome de Prader-Willi. Este síndrome es bien diferente que el de Angelman. Presenta una hipotonía central, baja estatura y problemas de crecimiento, obesidad, hiperfagia, hipogonadismo, infertilidad, retraso mental leve a moderado, ¿sí? Entonces fíjense cómo el mismo cambio genético, dependiendo de dónde viene, de qué tipo de gameto viene la mutación, va a producir dos síndromes muy distintos. Evidentemente, si hubiera el caso de una fecundación de dos gametos que los dos tienen la deleción, sería letal. Cuando analizamos los genes contenidos en la región deletada del cromosoma 15 que produce estos síndromes, vemos que esa región contiene varios genes, ¿sí? En celeste se indican los genes que se expresan a partir del cromosoma heredado del padre, y en rosa los genes que se expresan a partir de los alelos que se expresan en la madre. Observen que en el medio se centra lo que se conoce como el Imprinting Control Region o ICR, que es una zona rica en CPG que puede ser entonces metilada en forma diferencial. En este caso estará metilada en el genoma materno y desmetilada en el genoma paterno. Y esa diferencia en esta región central determina un patrón diferente de expresión de los genes hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, lo que ocurre en el síndrome de Angelman es que al perderse esta región se pierde la expresión de los dos genes maternos que solamente se expresarían entonces a partir de la madre y están silenciados en la copia que queda restante del padre. En el caso opuesto, el síndrome de Prader-Willi, lo que se estarían perdiendo son otro grupo de genes, dado que estos en celeste son los únicos que se expresan a partir del genoma paterno, quedando entonces, si bien están los genes, están silenciados los que quedan en el genoma materno. En el momento se han identificado solo 8 enfermedades humanas que tienen causa de impronta o imprinting. Son enfermedades raras y fundamentalmente han servido para la comprensión de lo que es la conversación entre el genoma y el epigenoma en el hombre.